juicio y el espíritu de justificación propia. Esta es la tercera semana que vamos a hablar de esto, el tercer mensaje más bien, que estamos hablando sobre el espíritu de la religiosidad. Efesios capítulo 6 versos 12 al 13 leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlos al unísono, vamos a leerlos todos unidos, que se escuche, que lo escuche el diablo, que lo escuche el mundo entero, que realmente el Señor es en tu fortaleza. Efesios capítulo 6 versos 12 y 13 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra vivifica, tu palabra, Señor, hace la obra. Padre, hace la obra en nuestros corazones. Oh Dios, en esta tarde te ruego que tú obres primeramente en mi vida, Señor. Habla a mi vida y a mi corazón. Habla a cada vida aquí reunida, Señor. Que podamos ser edificados, que podamos ser construidos, que podamos pararnos firmemente, Señor, en la verdad de tu palabra, Dios mío, para ser creyentes exitosos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Puede sentarse. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Comenzamos hace unas semanas atrás a hablar sobre los espíritus religiosos. Identificamos algunos espíritus religiosos y hoy quiero brevemente repasar un poco sobre lo que es un espíritu religioso. ¿Qué es un espíritu religioso? Un espíritu religioso es un demonio que forja una guerra en contra de la gracia de Dios para nuestras vidas y el aceptamiento del sacrificio de Jesús como redentor de nuestras vidas. Si usted desea una relación íntima con Dios, definitivamente usted no puede permitir que un espíritu religioso se apodere de su vida. No puede permitir que un espíritu religioso se apodere de nuestra vida. Se dice que la religión y la relación no se llevan, y es por esto que los espíritus religiosos trabajan diligentemente en ser tropiezo para que tengamos una relación significante con Dios. El espíritu religioso se manifiesta en diferentes maneras, en diferentes personas, dependiendo del plan que Satanás tenga para la vida de esa persona. Por ejemplo, una persona puede tener pensamientos y sentimientos de que es insuficiente para Dios, mientras que otra persona se siente como un santurrón bajo un sentido falso de religiosidad y santidad. Los espíritus religiosos operan muy sabiamente. No se manifiestan como en los tiempos antaños, en los tiempos cuando estábamos en nuestros servicios, aunque sí se manifiestan aún de esa forma, pero en cierto aspecto no se manifiestan de esa forma, o no los vemos manifestarse mucho de esa forma como en los tiempos antaños. Y nosotros comenzamos a hablar y dimos una introducción sobre esto. Si usted quiere mirar los mensajes, puede escuchar las grabaciones que hay, pero quiero señalar algunos espíritus religiosos y vamos a estar hablando de algunos de ellos. Quizás no toquemos todos ellos, pero algunos de ellos, porque estaremos quitándole la máscara a algunos espíritus religiosos que afectan nuestra vida espiritual. Los espíritus religiosos, como otros tipos de demonios, tienen familiares o demonios similares en sus grupos particulares. Tienen familiares o tienen algunos demonios similares en sus grupos particulares.
Por eso es que la carta, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, habla de principados, habla de potestades, habla sobre espíritu de maldad. Son diferentes categorías, pero siguen siendo demonios, lo único que operan en diferentes formas. Y les voy a leer a algunos espíritus religiosos que afectan nuestras vidas. El primero es el espíritu de prejuicio. Hoy vamos a hablar sobre eso. El segundo, el espíritu de justificación propia. El espíritu de orgullo religioso. El espíritu de la crítica. El espíritu legalista. El espíritu perfeccionista. El espíritu divisivo, o sea que crea división. El espíritu de error. El espíritu de incredulidad. El espíritu de la duda, el espíritu de confusión, el espíritu de argumento, el espíritu de la falsa santidad, el espíritu de salvación por obras, el espíritu de culpabilidad, el espíritu de condenación, el espíritu de miedo a Dios, el espíritu de la intolerancia y otros. Son muchos espíritus que afectan nuestro caminar continuamente. La organización World Vision, Visión Mundial, planeaba excavar un pozo para abastecer una necesitada aldea africana llamada Walamo. Se les advirtió que no fueran allí porque el marubu, o sea, el médico brujo de esa aldea más poderoso de la región, había maldecido ese lugar. Le dijeron a World Vision que algo malo sucedería a ellos o a su maquinaria si intentaban excavar en Walamo bajo tan gran maldición. De tal forma que la gente de otras aldeas ni se atrevían a pasar por ese lugar. De todas formas, el equipo de World Vision fue y a su debido tiempo excavaron un pozo que se llenó de agua dulce y pura. La gente de Walamo estaba asombrada. Las aldeas de alrededor oyeron aquello y, convencidos de que la maldición había sido rota, reiniciaron el comercio con el lugar. Al preguntarles por qué nada malo les había sucedido a los obreros o a su equipo, respondían: el Dios de Francois es más poderoso que el de Marubu. Francois, que había dirigido al equipo de perforación, se sintió tentado a descartar aquellas ideas como pura superstición. El pozo se había hecho realidad gracias al conocimiento y la utilización de las leyes científicas apropiadas. La gente, sin embargo, lo veía como la evidencia del poder superior del Dios de Francois, que era el que había otorgado el permiso para que se construyera aquel pozo en aquel lugar. Hoy quiero hablarles sobre el espíritu de prejuicio y el espíritu de justicia propia. El espíritu de prejuicio manipula, controla muy sutilmente a muchos. Debo decir que el espíritu religioso es un espíritu controlador, es un espíritu que manipula, que domina la vida del hombre a fin de que éste no pueda lograr su propósito en Dios. El espíritu de prejuicio. Quiero decirles que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos entregó la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y la muerte. A veces nosotros no pensamos en eso, o no sabemos eso, o no actuamos en esa verdad. Pero en la cruz del Calvario, Cristo ganó la victoria por nosotros. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos para estudiar la palabra,
Cuando nos reunimos para orar, no oramos para obtener la victoria, no oramos para ganar la batalla. Nosotros oramos para mantener la victoria y para poder mantener el frente de batalla, porque ya Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario la victoria. Tú eres más que vencedor. Según Romanos capítulo 8, verso 37, el apóstol dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay una verdad que tenemos que sembrar en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es que nosotros somos más que vencedores. Dile a la persona que está a tu lado: yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Tú eres un conquistador. Tú eres un príncipe. Tú eres un hijo de un rey. A ti te ha sido entregada las llaves de los cielos. Tienes las llaves de los cielos. Tú eres un vencedor. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón por fe, recibiste la victoria, y por lo tanto no debes temer lo que pueda venir contra ti en el mundo, porque ya venciste por medio de Cristo Jesús. Ya tú venciste por medio de Cristo Jesús. El apóstol Juan escribe en primera de Juan capítulo 5 verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios, que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Cuando tú tienes tu fe depositada, sembrada, anclada, está puesta en Cristo Jesús y en lo que Él ganó por ti en la cruz del Calvario, tú puedes estar seguro que no hay malicia, no hay demonio, no hay situación que pueda vencerte o pueda conquistarte o pueda ocuparte, porque tú eres un hijo de Dios. Pero el enemigo siempre sigue atacando. Nosotros tenemos que estar siempre con los ojos abiertos espirituales para poder discernir los espíritus religiosos. Porque muchas veces estas palabras que le comparto en esta tarde, bíblicamente hablando, nosotros la tomamos como palabras que realmente son para nosotros, aún sin nosotros actuar en la fe, aún sin nosotros aplicar la fe, aún sin nosotros vivir la fe. Pero para tú poder experimentar la victoria en Cristo Jesús, para tú poder ser un más que vencedor, tú necesitas vivir para Dios, tú necesitas separarte para Dios, tú necesitas comprometerte con Dios. De otra forma, esas palabras simplemente son palabras que quizás estimulan tu sentir y tu pensamiento, pero no realmente pueden activarse en tu espíritu, porque todavía está siendo controlado, está siendo manipulado por espíritus religiosos. El espíritu de prejuicio mata al espíritu emprendedor. Escucha bien, el espíritu de prejuicio mata, aniquila, quita, roba el espíritu emprendedor. Cuando pienso en esto, recuerdo los 2 espías que Moisés envió a la tierra de Canaán. Dice en Números capítulo 13, verso 17, dice Moisés: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad fruto del país.
y era el tiempo de las primeras uvas. Cuando Moisés envía a los 2 espías a espiar la tierra de Canaán, él les da unas instrucciones, él les da unas pautas para que ellos sigan. Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios me llamó a mí, Dios nos llamó a un terreno. Dios nos llamó para poder conquistar un terreno en el sentido espiritual. Igualmente el Señor quiere que nosotros estemos al tanto de la misión que nosotros tenemos como iglesia. Cuando Dios le habla a través de Moisés al pueblo, dice: subid al monte. Subid al monte. Para tú poder vencer o para tú poder mantener la victoria que tú tienes en Cristo Jesús, tienes que subir al monte. Tienes que estar en la presencia de Dios y tienes que observar lo que está pasando. El Señor te abre los ojos espirituales para que tú puedas discernir los espíritus religiosos. Las experiencias del pasado muchas veces nos prejuician a tomar ciertas decisiones o acciones en el presente. Repito, las experiencias del pasado muchas veces nos prejuician a tomar ciertas decisiones o acciones en el presente. Tenemos que identificar muchas veces si estamos permitiendo que un espíritu de prejuicio nos esté separando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que estar bien conscientes si es que un espíritu de prejuicio quiere separarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Voy a dar un ejemplo. Usted estuvo en una iglesia particular y le hicieron algo. Y entonces, como le hicieron algo cuando usted dirigía tal ministerio, ahora usted llega a esta iglesia. Y como llega a esta iglesia, usted ya está prejuiciado y piensa que le va a pasar lo mismo que le pasó en la otra iglesia. Y piensa que lo mismo que le hicieron en el otro lugar le va a suceder aquí. Y por lo tanto, cuando a usted se le habla de ser parte de un ministerio, cuando a usted se le habla de que se integre a la vida de la iglesia, usted pues se aguanta y usted dice: yo no me voy a meter, no voy a compartir con eso, porque pues yo tuve esta experiencia que marcó mi vida. Me he dado con tantas personas que han sido marcados por situaciones que pasan dentro del mismo núcleo de lo que es la iglesia o la congregación. Y como han sido marcados por esa experiencia, entonces esa experiencia ocupa una marca en su corazón que les impide a ellos poder cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Que esto es un espíritu de prejuicio que realmente está atormentando a la persona, y sin que la persona se dé cuenta está negándose a hacer el llamado que Dios le hizo, porque simplemente en otra ocasión fue herida, fue marcada por esa experiencia negativa. Pero Dios quiere en esta tarde que tú abras tus ojos espirituales y le digas al espíritu de prejuicio: huye de mi vida, yo soy más que vencedor y yo voy a hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. El doctor Ángel Sánchez, presidente de la Fundación Aidíos, expresó lo siguiente en una de sus conferencias: es mejor el amor al éxito que el temor al fracaso. Es mejor el amor al éxito que el temor al fracaso. Si un día tú fuiste marcado por un divorcio, si un día tú tuviste una mala relación, esa relación o ese divorcio, esa situación marcó tu vida, marcó tu corazón. E inmediatamente cuando tú le abriste la puerta para que las emociones y los sentimientos invadieran tu corazón, el espíritu de prejuicio se apoderó de tu mente. Y ahora, cuando tú piensas en una relación nueva, tú piensas que te va a pasar lo mismo que te pasó la otra vez. Y cuando una persona se acerca para hacer amistad contigo, para tratar de comenzar una relación contigo, tú le pones la cruz.